presentes. Eh, a nombre del Comité Académico de Estudios de Asia y Medio Oriente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, les doy la bienvenida a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión del Seminario Permanente de Estudios Contemporáneos de Asia y Medio Oriente. El tema que nos convoca hoy es un tema, digamos, de repente medio truculento, eh, poco explorado en ocasiones, que es el tema del fenómeno religioso en los estudios de relaciones internacionales, sobre todo en esta región. Pero bueno, ya sin más dilación, le cedo la palabra a nuestra querida Camila Panameño. Ella será nuestra moderadora en la sesión de hoy. Muchas gracias. Bienvenidas a todas y todos a esta mesa. Pues el objetivo acá es reflexionar sobre el impacto de los fenómenos religiosos en la política internacional en las regiones de Asia y el Pacífico y también Medio Oriente y África del Norte, y discutir también los alcances y los retos de la agenda de estudios religiosos en la disciplina de las relaciones internacionales a la luz del rol primordial de estas regiones en las dinámicas internacionales de poder en el mundo contemporáneo. Nos acompañan el licenciado Leonel Campuzano, el maestro Carlos Amarrón y el maestro Julio Peña. Y para comenzar, le cedo la palabra al licenciado Leonel Campuzano, quien actualmente es maestrante en estudios políticos y sociales por la UNAM y es licenciado en Relaciones Internacionales por la misma institución. Es profesor de asignatura adscrito a los programas de licenciatura en Relaciones Internacionales y Administración Pública. Adicionalmente, fue jefe de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Rosario Castellanos y actualmente colabora como analista de la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales. Es presidente de Erreizando, un proyecto de divulgación científica de las relaciones internacionales. Entonces, adelante, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias también a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y al maestro Zamarrón por la invitación a un tema que, por supuesto, nos apasiona grandemente, al menos a las personas que estamos aquí en esta mesa. Es un tema que nos apasiona muchísimo, sobre el que hemos reflexionado varias cosas, y no solamente nosotros, sino otras autoras y autores que han reflexionado alrededor del tema. Lo que han estado haciendo es pensar. ¿Por qué tratar desde las relaciones internacionales el fenómeno religioso o el factor religioso si lo tratamos con los conceptos propios de las relaciones internacionales? Y esto en realidad a lo que han llegado en acuerdo quienes han estado tratando el tema, autoras como Ángela Iranzo Dosdad o autores como Peter Kratochvil, Santiago Pechen, entre otros autores y autoras, hemos llegado a la conclusión, o han llegado a la conclusión en realidad, de que lo religioso ha estado de continuo en la historia de las relaciones internacionales, pensando en las relaciones internacionales con minúscula, ¿no? Nuestro objeto material, eso que acontece en el mundo ahí es en donde ha estado de continuo el fenómeno religioso. Sin embargo, a pesar de eso, en tanto que las relaciones internacionales se han configurado como una disciplina occidental, secular, que se montó muy bien sobre el paradigma de la secularización religiosa, pues eso ha hecho que el hábitus de la disciplina haga oídos sordos y vista de hormiga ante el fenómeno religioso que sin embargo está presente en los fenómenos que atendemos en las relaciones internacionales, ¿no? Algunos de los ejemplos tradicionales, por supuesto, han sido la teología de la liberación, la revolución iraní del 79, los ataques en Estados Unidos del 9/11, entre otros que han hecho que las autoras y los autores también digan, bueno, aquí está presente este fenómeno religioso, ¿no? Y lo que apuntan, sin embargo, estos autores y autoras también es que las herramientas, o que parece ser que las herramientas de relaciones internacionales, sobre todo sus herramientas teóricas, quedan cortas muchas veces para entender y para tratar estos elementos ideacionales, como les llama Ángela Iranzo, y entonces eso ha provocado que, por un lado, algunas autoras propongan metodologías o incluso perspectivas teóricas nuevas para atender el fenómeno religioso, o que por otro lado se utilice las herramientas teórico-metodológicas que ya se tienen, por ejemplo, el constructivismo, o incluso hay quienes lo hacen desde el neorrealismo,
aumentando el fenómeno religioso a partir de elementos que han ido aportando estos trabajos en metodología y teoría de relaciones internacionales. En mi caso, lo que he estado trabajando es tratar de desglosar el factor religioso, al menos en cuatro dimensiones que me parecen útiles para que cuando existe lo religioso en algún fenómeno internacional, las personas que lo quieren estudiar le puedan entrar con mayor facilidad y con mayor amplitud para entender el fenómeno religioso con las aristas que requiere el fenómeno religioso. Ha sido común entender el fenómeno religioso, por ejemplo, solamente en el marco del conflicto y entender a las religiones en general como catalizadoras del conflicto, ¿no? Religión igual a violencia y ya. Sin embargo, estas dimensiones pudieran ayudarnos a comprender, por ejemplo, que podemos encontrar otras formas de entender lo religioso, ¿no? Estas dimensiones que propongo, primero, digo, los nombres, por supuesto, cambiarán y habrá que hacer aportaciones, para lo cual funcionan mucho estas mesas para poner a prueba estos aportes que queremos hacer quienes estudiamos lo religioso. Y estas dimensiones son las siguientes con una definición muy breve por el tiempo. La primera es una dimensión teológica que hace referencia a qué dicen los textos sagrados de las diferentes religiones o qué dicen las tradiciones sagradas. Algunas religiones no tienen textos sagrados, pero sí que tienen símbolos, prácticas y demás que se consideran como lo sagrado o como lo que constituye fundamentalmente la religión. Entonces, esta dimensión intenta explicar qué dicen efectivamente estas fuentes de lo sagrado de lo que es una religión y de lo que debe ocurrir eh, en esa religión para sus practicantes, para sus líderes, etcétera, etcétera. La siguiente es la dimensión institucional que tiene que ver con qué dicen de eso sagrado los líderes religiosos, ¿no? ¿Qué dice el sacerdote? ¿Qué dice el pastor? ¿Qué dice el imán? ¿Qué dicen las autoridades religiosas? Y qué se hace dentro de las instituciones religiosas, también toda proporción guardada cuando existen instituciones religiosas. Algunas religiones del mundo no están vinculadas a una iglesia o a una institución tangible particular y otras sí, ¿no? El caso, por ejemplo, del cristianismo, por supuesto que tiene varias instituciones en ello. La siguiente es la dimensión política, cuya relación está con qué hacen los líderes religiosos del mundo, con lo que dicen tanto los líderes religiosos como esta fuente teológica. Hay que decir también que algunas veces ocurre, como el caso de Irán, que un líder político es al mismo tiempo un líder religioso, ¿no? Igual que ocurre en el Vaticano también. El Papa es al mismo tiempo que un líder religioso de talla internacional, es también el líder político del Estado Vaticano, ¿no? Entonces ocurre que a veces estos dos elementos se juntan, pero a veces, por ejemplo, ocurre lo que ocurre con Benjamín Netanyahu, que claramente hay una instrumentalización de lo religioso con fines políticos particulares. Y finalmente hay una dimensión social de lo religioso que tiene que ver con qué hacen las personas que pudiéramos decir de a pie respecto de lo que leen, por ejemplo, en su Biblia, lo que les dijo su sacerdote en su iglesia, lo que dijo su líder religioso, qué hacen con lo que saben de lo religioso las personas en su cotidianidad y por supuesto en el marco a veces del conflicto, en el marco a veces de la generación de la paz, en el marco del estudio de los fenómenos migratorios, por ejemplo. Todo esto porque nos hemos dado cuenta también que los estudios que vinculan las relaciones internacionales y la religión cada vez han estado incluyendo a sus estudios temas novedosos, como hablar ya de la perspectiva de género en este vínculo, o de las migraciones, o de la construcción de la paz, entre otros. Justamente en ese sentido me gustaría decirles que en el estudio, por ejemplo, de la región del Medio Oriente y en el estudio de lo que acontece, por ejemplo, entre Israel y Palestina, el genocidio que acontece mientras nosotros llevamos a cabo esta sesión, hay algunos actores religiosos que parecen haber sido relegados incluso por quienes entendemos o quienes estudiamos el fenómeno religioso. Y esta comunidad me estoy refiriendo a la comunidad cristiana en el Medio Oriente. Y sobre todo me estoy refiriendo a las comunidades cristianas orientales.
Si ustedes se acordarán, hay un repaso rápido de historia. La iglesia cristiana primitiva, después de la muerte de Cristo, en realidad se extendió hacia el oriente en principio, más que al occidente. De las iglesias importantes que hubo, como la iglesia primitiva cristiana, pues tenemos iglesias, por ejemplo, en Damasco, ¿no? Que hoy es una de las ciudades más importantes del Medio Oriente, pero también hay una en Esmirna, al sur de Turquía, al suroeste de Turquía, pero las cartas paulinas refieren las grandes ciudades religiosas de Oriente como Tesalónica, Filipo, y otras tantas ciudades, en Alejandría, por ejemplo, en el norte de África. Y estas comunidades primitivas cristianas tienen desde entonces viviendo y ejerciendo su religiosidad en este espacio en el Medio Oriente, y pareciera ser en los análisis que están desaparecidos. ¿Esto por qué es importante? Cuando uno quiere observar el elemento religioso, por ejemplo, en el conflicto palestino-israelí, pareciera ser que más allá de los otros factores claramente presentes en el conflicto, el factor militar, político y demás, existe el factor religioso, pero pareciera ser que es una disputa histórica, tradicional de toda la vida entre el judaísmo y el islam, cuando la realidad es que no solo eso es mentira, sino que hay un tercer agente religioso ahí metido, que son justamente las comunidades cristianas y sobre todo las comunidades cristianas históricas. La primera gran iglesia, de hecho, se funda en la ciudad de Jerusalén, y en estas ciudades de donde salen muchos de los predicadores, los apóstoles que van a diferentes partes del mundo. De hecho, una de las razones por las cuales esta iglesia se extiende hacia ese lugar, la encontramos, por ejemplo, no sé si trajeron sus Biblias, pero este es el momento de abrirlas. eh, Cuando Saulo de Tarso, que está al norte de lo que hoy es el territorio en disputa, él junto con las autoridades judías se dedicaban a perseguir cristianos, ¿no? Por herejías. Y entonces, cuando Saulo, con algunas cartas que reúne de las autoridades judías, se dirige hacia la ciudad de Damasco, para apresar a cristianos a judíos cristianos, de hecho, en esa región, es ahí donde se le aparece Jesús, lo deja ciego, lo manda a Damasco, le devuelve la vista y ahí es donde le dice que tiene que dedicarse a predicar, dejar de ser perseguidor de cristianos y dedicarse a predicar el Evangelio. Y es por eso que en realidad si a alguien le podemos decir como un expansor del cristianismo, es justamente a Pablo, que era Saulo de Tarso, ¿no? Lo cual deja de manifiesto elementos muy interesantes. El primero es que hay una comunidad cristiana que tiene muchísimo más tiempo que cualquier argumento que pudiera dar de merecimiento de la tierra o de estancia histórica. Por ejemplo, quienes hoy reclaman el Estado de Israel, por ejemplo, ¿no? Ahí las comunidades cristianas, y esto lo marca Edward Said en su libro, muchas de las comunidades cristianas que estaban en territorio palestino, en territorio ocupado actualmente, pues ellos ya eran cristianos árabes desde mucho antes de la fundación del Estado de Israel, ¿no? Muchas comunidades cristianas han estado ahí conviviendo de cerca con comunidades judías y con comunidades musulmanas por lo menos desde hace 2000 años. Y eso es importante porque al momento en que se establece la posibilidad de la generación de diálogos interreligiosos con miras a generar la paz, el patriarca, por ejemplo, de la iglesia ortodoxa en Siria, alguna vez dijo que era importante que los liderazgos internacionales voltearan a las iglesias y a los liderazgos de la iglesia cristiana del Oriente, porque ellos eran no solamente unos interlocutores de mucho tiempo, sino que eran también un puente que permitía establecer en clave de paz y no en clave de conflicto los lazos posibles que pudiera haber para la resolución del conflicto, y si no para la resolución, por lo menos para disminuir los elementos de violencia vinculados a la religión, ¿no? Y en el marco del contexto. Eso es muy interesante también porque
como ya hemos visto, pareciera ser que el cristianismo del que se habla en el marco del Medio Oriente y sobre todo en el marco del conflicto palestino-israelí es solamente el cristianismo sionista proveniente de los Estados Unidos y afiliado a los organismos no gubernamentales internacionales vinculados al sionismo, ¿no? Y pareciera ser que ese es el único cristianismo que existe, que es un cristianismo que, dicho sea de paso, no ha resuelto del todo qué van a hacer cuando efectivamente este, Israel no reconoce, por ejemplo, a la figura, los judíos no reconocen a la figura de Cristo como lo reconoce el cristianismo, ¿no? Entonces es un problema que el cristianismo sionista pues se ha hecho de la vista para otro lado, ¿no? Ya lo resolverán, supongo, en algún otro momento, pero eso es clave en términos de cómo sí se puede ofrecer apoyo religioso a partir de este sionismo cristiano sin resolver, por ejemplo, estas enormes pequeñas diferencias que tiene, por ejemplo, el judaísmo con el cristianismo, ¿no? Y pareciera ser también que el cristianismo oriental de milenios que ha estado en este espacio geográfico ha sido olvidado también en cuanto se trata a cómo han apoyado en algunos momentos a sectores de la población, por ejemplo, palestina. Hubo un momento en la primera o en la segunda intifada que el patriarca o el sacerdote de la iglesia de la Natividad, que es donde se supone que nació específicamente Jesús, en Belén, Belén ocupada en Cisjordania, el padre abrió las puertas para que entraran varios musulmanes palestinos ahí, y el Papa de Roma en ese momento tuvo que hacer las gestiones necesarias para poder darles un salvoconducto a todas las personas que estaban siendo salvaguardadas dentro de la iglesia de la Natividad en Belén. Y como este ha habido muchos ejemplos de una relación histórica que ha existido entre cristianos, musulmanes y judíos, que es una relación de larga data que permite pensar justamente la relación en términos de paz. En términos, por supuesto, de estas dimensiones de las que les hablaba, hay algo muy interesante que ver que tiene que ver con esta dimensión social de cómo las personas ubican, hay varios documentales de eso que ustedes pueden buscar, cómo las personas en su cotidianidad han vivido con el musulmán, con el judío, el cristiano, y viven enfrente uno del otro, ¿no? Y eso es muy importante porque justamente a ese nivel social se puede entender que de hecho y en contra de la narrativa oficial, por ejemplo, el Estado de Israel, este no es un conflicto de imposible resolución y tampoco es un conflicto de milenios y milenios y milenios. Hay que decir que las tres confesiones tienen un origen semítico y las tres confesiones comparten de hecho elementos históricos religiosos, por ejemplo, a Abraham, a Moisés como el profeta, comparten elementos de las confesiones que son muy similares, incluso el profeta Mohammed en sus viajes que hizo justamente desde el centro de la península arábiga, perdón, hacia lo que hoy es el territorio en disputa, hay algunos monasterios y algunas iglesias en los que él pudo llegar y pidió que fueran resguardados. Y algunas iglesias en el Medio Oriente tienen, por ejemplo, oratorios que están dirigidos a la Meca, porque cuando los musulmanes que venían también en la ruta de la seda pasaban por estos espacios, pues ahí les permitían hacer sus oraciones. Y hay muchos elementos que hermanan a estas tradiciones, por supuesto, el elemento del idioma árabe en el que, por ejemplo, los cristianos de Siria oran y viven y hacen toda su vida, pues también es un elemento que en el nivel social comunica a estas religiones más allá de las narrativas. Por su parte, los liderazgos, ya para poder cerrar, por su parte, los liderazgos religiosos en algunas de las cumbres que ha habido con los líderes religiosos, han pedido por parte de las iglesias orientales
que sobre todo la Iglesia de Occidente, encabezada por el Papa, volteen a ver a estas comunidades cristianas que cada vez se van haciendo minoría en los países que hoy son de mayoría árabe y mayoría musulmana. Sin embargo, por ejemplo, los cristianos en Egipto, los cristianos coptos o los cristianos católicos de Líbano o los cristianos de Siria, incluso los cristianos de Irán, por ejemplo, o de Irak, pues han tratado de generar elementos con los gobiernos, aún con aquellos que son eh, más orientados a la confesionalidad musulmana, no que sean estados confesionales, sino que al menos así están orientados, han logrado justamente estos liderazgos religiosos los acuerdos suficientes para que se les siga permitiendo a estas comunidades el ejercicio de su cristianismo en estos espacios. Y de ello que entre líderes religiosos estén también teniendo relación con líderes seculares o con líderes políticos para poder generar escenarios que nos vinculen con la construcción de la paz. Simplemente para cerrar, lo que les quiero decir con todo esto que expongo de manera rápida para pasar después al diálogo es uno, que lo religioso puede ser entendido más allá de la lógica tradicional de comprensión, que es vincular lo religioso con el conflicto como un catalizador. Punto dos, decirles que existe otro cristianismo que es un agente importante en la realidad actual en el Medio Oriente, que tiene años de convivencia con otras dos confesiones, a saber, el judaísmo y el islam. Y tres, que es importante que para quienes tienen interés en estos temas podamos seguir generando discusiones sobre qué tanto nuestras herramientas teóricas nos pueden ayudar. Si no es así, qué es lo que podemos proponer y también qué herramientas analíticas podemos aproximar al resto de la comunidad que tiene este interés para poder hacer más fino el análisis y no plantear la religión como un monolito inservible o un monolito solamente parte de lo cultural o un monolito que no tiene dentro de sí tantos elementos tan ricos como los que al menos yo he querido señalar en esta participación. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, profesor. Me parece que una de las preguntas que se pueden hacer, sobre todo de acuerdo a lo que comentó en el inicio, que se puede abordar más tarde, por supuesto, es si el factor religioso se puede considerar como un factor clave o únicamente como un factor quizá que propulsa los conflictos y las coyunturas que suceden en estas regiones de las que se están hablando por acá, Asia, Medio Oriente, el norte de África, ¿no? Por ejemplo, me parece que puede generar ahí ciertas confusiones cuando hablamos o discutimos sobre estos temas. Pero para seguir con esta presentación, para continuar el diálogo, pues le cedo la palabra al maestro Carlos Hugo Zamarrón, quien es doctorante en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales en el programa de posgrado en la UNAM. Es maestro en Relaciones Internacionales por la UAM Xochimilco y licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Cuenta con estudios en Derecho por parte de la Facultad de Derecho de la misma institución. Es profesor de asignatura en las materias de Medio Oriente y África, Derechos Humanos y Asistencia Humanitaria y Asia y el Pacífico. Ha impartido clase en la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha publicado también artículos sobre geopolítica del Medio Oriente y su relación con fenómenos religiosos en la región, particularmente en el papel del Islam en los procesos de política exterior de países de la península arábiga y el Golfo Pérsico. Actualmente es coordinador del Comité Académico de Estudios de Asia y Medio Oriente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Entonces, adelante, maestro. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, Camila. También quiero agradecer mucho al maestro Isaac Flores, secretario general de AMEI, por siempre prestarnos estos espacios virtuales y también a mis colegas, mis queridos colegas, el maestro Julio César Peña y Josué Leonel Campuzano. Ya tenemos ahí un rato encontrándonos en otros foros para platicar precisamente sobre estos temas religiosos.
Y yo de lo que les quiero platicar es un poco de lo que hago, de lo que estoy investigando ahorita en el doctorado y cómo eso también tiene que ver con otros espacios, ¿no? En los que estoy escribiendo, generando ahí un poco de investigación. em, que es precisamente Islam, ¿no? O sea, yo estudio en sí Islam en Medio Oriente, particularmente en las monarquías de la península arábiga, ¿no? Y vamos a usar este espacio como para eh, ir comentando las experiencias, ¿no? Que hemos tenido al trabajar estos temas confesionales, ¿no? Particularmente creo que Julio, Leonel, no me dejarán mentir, cuando empezamos a hablar de religión, nuestro auditorio, nuestros lectores, nuestros alumnos, a lo mejor lo primero en lo que piensan es Samuel Huntington y el choque de civilizaciones, ¿no? Y que cuando hablamos de lo religioso, automáticamente estamos hablando de barreras infranqueables, de naturalezas, ¿no? De cuestiones ontológicas de si eres cristiano, naturalmente estás contrapuesto a los judíos, a los musulmanes, a los budistas, sintoístas, hinduistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que eso nos lleva ineludiblemente al conflicto, es decir, la religión como un catalizador sí o sí del conflicto. Y eso es en muchos sentidos muy reduccionista, ¿no? eh, Porque pensando en lo que diría Huntington, entonces es más, él lo dice en su artículo y luego en su libro, está este fenómeno del kinship families, ¿no? Que es esta relación como de parentesco, ¿no? De musulmán no mata musulmán, cristiano no mata cristiano, y hay una unidad completa, ¿no? Y mucha gente pues se ha casado con esa idea, ¿no? De que cuando hablas de conflicto, hablas de religión, perdón, hablas naturalmente de conflicto interreligioso. Y digo que es muy reduccionista porque, por ejemplo, yo les puedo comentar lo que he estudiado en temas de península arábiga e Islam, es que el Islam es muy diverso. Y dentro de las corrientes en el Islam, ¿no? Podríamos llamarles sectas. Ojo para todos los que nos están escuchando, cuando en términos de sociología o filosofía de la religión se habla de sectas, no necesariamente los invitamos a que piensen en cosas ocultas, ritos, sacrificios, estafas piramidales. No, no, no. Secta es un grupo dentro de una religión que sigue un comportamiento y un núcleo de creencias particulares, ¿no? Entonces, esta diversidad de sectas que existen dentro del Islam genera escenarios muy diversos de interacción, genera escenarios de cooperación, evidentemente, pero también genera escenarios de conflicto dentro de las mismas religiones. Pero aquí lo que quiero señalar es que existen ambas vertientes, cooperación y conflicto dentro de los escenarios religiosos. Un poco a diferencia de Leonel, que Leonel se va a estudiar desde el discurso, el liderazgo y cómo lo toma el practicante, la practicante, yo lo que estudio son procesos de formulación en política exterior. Y ahí les puedo decir que algo que noto es que de un mismo texto se sacan muchísimas interpretaciones. Y esto es algo que ya nos decía un poco Foucault, no necesariamente aplicado al fenómeno religioso, pero Foucault dice que cuando hay una tradición discursiva, cuando hay un discurso, ese discurso siempre va a estar propenso a la interpretación de quien está consultando ese discurso o bien de quien está promoviendo ese discurso. Como decía Leonel, no es momento para sacar sus Biblias, bueno, este es el momento para sacar el Corán. Em, Y yo les puedo decir a todos, ¿no? Pueden encontrar referencias en el Corán que se habla sobre la lucha a los enemigos del Islam, el combate más bien a los enemigos del Islam. Pero no hay ni un solo grupo confesional dentro del Islam, ninguna secta, que tenga como un estándar de qué debemos de entender como enemigo del Islam. Les puedo platicar que, por ejemplo, en la cuando hablamos de Umma, nos estamos refiriendo a la comunidad temprana de musulmanes, o bueno, la comunidad de musulmanes en general, más bien. Em, Uno podría pensar, bueno, un enemigo del Islam es quien ataca a la Umma, podría ser una interpretación. En la Umma más temprana, talar un árbol
era un crimen, ¿no? Contra el Islam, porque piénsenlo, el Islam surge en un entorno desértico en el que ver algo verde, pues es técnicamente un milagro, ¿no? Entonces, eso se consideraba como una afrenta al Islam. Otros podrían decir, bueno, es que dentro de los musulmanes, los que no son verdaderamente musulmanes, ellos son los enemigos del Islam. Ese tipo de declaración de que un musulmán no es un verdadero musulmán se le conoce como takfir, ¿no? Y esto de ir declarando a todo mundo mal musulmán se le conoce como takfirismo. Eso es una muestra de que esta reducción que luego se tiene en la Academia de Relaciones Internacionales, de que todo lo que suene a religión es Huntington, pues muestra que está mal, ¿no? O sea, estas fracturas dentro de los grupos confesionales también son relevantes. Para entender un poquito más de esto, yo sí les recomiendo mucho que consulten a un autor que se llama William Cavanaugh. Él es canadiense y en 2009 más o menos publicó un libro llamado... ay, se me fue, ahorita se me fue. El mito de la violencia religiosa, es el nombre de su obra. Y en el mito de la violencia religiosa, Kavanagh dice que se suele entender a la religión como algo atrasado, como algo que naturalmente es conservador, que es transgresor de derechos humanos, que es transgresor de la democracia y que la secularidad occidental está convocada ineludiblemente a combatir esos fenómenos religiosos. Eso le funcionó muy bien a la política exterior de Estados Unidos a inicios del siglo, ¿no? Pensemos en la invasión a Irak, la invasión a Afganistán, la guerra contra el eje del mal, muchas veces sustentado en un conflicto aparentemente religioso y también con un lenguaje que nos recuerda mucho a la época de las cruzadas, ¿no? A estos caballeros cruzados que van a Medio Oriente a pelear en nombre del cristianismo. Em, y Cábano precisamente señala que esto es una cuestión narrativa, nuevamente, una tradición discursiva que se puede interpretar dependiendo de cada quien lo haga, dependiendo de cómo cada quien quiera hacerlo, más bien. Em, en el último congreso de AMEI, por ejemplo, en la mesa en la que participaba con Leonel, platicaba yo de un concepto que le nombro núcleo teológico. ¿Qué les puedo recomendar a todos aquellos, aquellas que estén interesados en entrarle a los estudios de religión y relaciones internacionales? Es que entiendan los núcleos teológicos. El núcleo teológico es la base irreductible de la creencia de un grupo confesional. Por ejemplo, la base irreductible de todo cristiano es que Cristo es su Salvador, ¿no? O sea, pensando en que seas católico, protestante de cualquier denominación, de cualquiera de las iglesias orientales, de cualquiera de las denominaciones ortodoxas, ese es tu mínimo irreductible. En el caso del Islam, por ejemplo, lo que se conoce como la Shahada o la profesión de fe. No hay más Dios que Dios o Alá y Mahoma es su profeta. Bueno, ese es como el núcleo irreductible de todas las confesiones islámicas. Y a partir de rastrear estos núcleos teológicos, ir viendo cómo ir viendo cómo cada uno de estos actores va interpretando esos núcleos teológicos, va identificando oportunidades, alianzas, amigos, enemigos, escenarios y va haciendo un cálculo racional de qué capacidades de poder tiene para poder actuar, ¿no? En el campo de relaciones internacionales. Entonces, esa es como mi recomendación, ¿no? Si alguien quiere entrar a los estudios de religión y RI, tiene que meterse a estudiar conceptos básicos de teología de la religión en la que se quiera aventar, ¿no? Para poder entender dónde están esos puntos que pueden cambiar de la cooperación al conflicto en un instante. Por ejemplo, en estos días nos levantamos todos con la noticia de la guerra abierta entre Afganistán y Pakistán. Ahí estamos viendo a dos actores islámicos peleándose y en el que también parte del conflicto es una cuestión islámica que es la creación de un califato en una región de Pakistán llamada Baluchistán, en la que el emirato afgano también tiene ahí como participación por cuestiones geopolíticas, cuestiones confesionales, ¿no? Empezar a estudiar, por ejemplo, los criterios para ver cómo se suceden los califas,
cuál es la obligación de un musulmán frente a un gobierno islámico, etcétera, etcétera, tiene que surgir precisamente desde la lectura teológica. Y eso es algo que creo que metodológicamente es muy importante. En el caso de la península arábiga y las sectas islámicas en la península arábiga, dentro del sunismo, por ejemplo, yo he estudiado el salafismo y el wahabismo de Arabia Saudita, que es un wahabismo muy, no quiero decir fundamentalista, pero voy a decir muy, muy riguroso, o sea, una interpretación del Islam que no se abre mucho a la interpretación, que es muy rígida, muy estricta, en muchos sentidos muy conservadora, versus un mismo wahabismo que practica el Estado de Qatar, que es un wahabismo mucho más laxo, que le permite establecer relaciones de cooperación, alianzas con actores que no son bien vistos por otros poderes en Medio Oriente, por ejemplo, la Hermandad Musulmana en Egipto, el gobierno en Siria o los rebeldes en Siria, ¿no? Dependiendo de qué lado estén, si a favor o en contra del emir de Qatar. O, por ejemplo, actualmente en el doctorado estoy estudiando el tema del ibadismo, que es como una tercera vía del Islam, que también habla de cooperación, neutralidad, de seguir a los líderes que sean los mejores musulmanes, sea lo que sea que eso signifique, y no necesariamente estar metidos en pugnas familiares o de poder, ¿no? Haciendo alusión a lo que hacen Arabia Saudita e Irán como representantes de estas dos principales sectas islámicas. Y todo esto se puede hacer a través del estudio de los núcleos teológicos, también del análisis del discurso. Yo le recomiendo mucho a quien entre a los estudios de religión eh, que se meta mucho en temas de hermenéutica y de exégesis, sobre todo si la religión que ustedes eligen para estudiar tiene un libro sagrado o una compilación de libros sagrados, como lo es el caso del Islam, el cristianismo o el judaísmo, pues ahí las exégesis les van a servir mucho, que es como esta lectura más o menos literal de los textos sagrados. Y bueno, yo nada más quiero terminar señalando esto. Creo que en el campo de relaciones internacionales ya debería de superarse esta postura de si la religión es un factor o un fenómeno que deba de abordarse en los estudios de RI. Tenemos a Donald Trump hablando en términos de cristiandad, de defensa de la cristiandad. Tenemos actores en el mundo islámico hablando todavía sobre la sucesión del califa, es decir, la sucesión califal, que es la sucesión de Mahoma. Tenemos actores en el sudeste asiático budistas, por ejemplo, que desde una interpretación muy religiosa del budismo expulsan a población musulmana en Myanmar. Y todos estos actores tienen un discurso religioso en la mano y lo están enarbolando. Y creo que nuestra responsabilidad como científicos y científicas sociales es reportar los fenómenos que estamos observando. A lo mejor la religión no es el factor definitorio de todas las interacciones que vemos. Y eso vemos, ¿no? Porque también el origen de relaciones internacionales como fenómeno tiene su raíz en la religión, en la paz de Westfalia. Ahí les dejo de tarea, ¿no? Cuando revisen el preámbulo de la Paz de Westfalia, verán que uno de los principios es cada rey elige su religión. Y ese es el preámbulo del fenómeno soberanía, ¿no? Pero bueno, asumiendo que la religión no fuera el factor principal de discusión, sí es un factor que está presente en muchos escenarios y creo que en ese sentido hay que reportarlo. Entonces, insisto, ya no es preguntarnos si deberíamos estudiar religión en relaciones internacionales, sino es cómo estudiamos la religión en relaciones internacionales y, como bien decía Leonel, cuáles son nuestros alcances y cuáles son nuestras limitaciones con todo el bagaje teórico que nos ofrece relaciones internacionales y buscar de dónde tomar nuevas herramientas teórico-metodológicas de otras disciplinas sociales. Y bueno, muchas gracias y estamos a espera de sus preguntas. Muchas gracias. Quizá otra de las preguntas que puede surgir de acuerdo a todo esto que se ha estado comentando es, para quienes quieren justamente estudiar el fenómeno religioso, pues qué otros autores o qué otras autoras hablan sobre este fenómeno desde otros espacios, justamente para no encasillar este factor o a este fenómeno
de nuevo en una sola perspectiva. Me parece que eso podría ser importante platicarlo por acá también. Pero para continuar, le cedo la palabra al maestro Julio César Peña, quien es maestro en Estudios México-Estados Unidos por la UNAM con mención honorífica y licenciado en Relaciones Internacionales. Tiene un diplomado por la UNAM en estudios sobre Asia y en América del Norte. Desde 2018 es responsable del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y profesor de las materias de Asia y el Pacífico, Medio Oriente y África, Europa y Política Mundial de la licenciatura en Relaciones Internacionales y de las materias de Seminario de Investigación de las Relaciones Internacionales y de las materias, perdón, de la maestría en estudios en Relaciones Internacionales en dicha facultad. También, una disculpa. Desde 2014 es consultor de investigación de la consultoría Cruces y Puentes Internacionales, especializada en proyectos de infraestructura en la frontera México-Estados Unidos, y es participante habitual en medios como El Heraldo de México, Sputnik y Reporte Índigo para análisis sobre temas de la agenda internacional. Sus temas de investigación se centran en los estudios sobre Asia y Medio Oriente, los estudios sobre Estados Unidos y el desarrollo de la hegemonía en el sistema internacional desde la perspectiva de la geopolítica. Adelante, muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Camila, por la presentación y la moderación y también pues muchas gracias por este espacio a la MEI, que es muy importante, y de igual manera al maestro Carlos Zamarrón por la organización de estos seminarios que pues están siendo muy relevantes en temas respecto a estas regiones o espacios geográficos, Asia, Medio Oriente, África del Norte, que a veces no se llegan a comentar más allá de la cuestión de, justamente hablando de conflictos o cuestiones comerciales, cuando tiene una diversidad importante en sus relaciones y en sus diferentes manifestaciones. Y por supuesto un gusto también de compartir el espacio con el licenciado José Leonel Campuzano. Es muy interesante también lo que comentaron pues, mis dos estimados colegas anteriormente, que de ahí pues retomaría algunas cuestiones. Justamente tenía pensado iniciar, el maestro Zamarrón, en esa cuestión en la que finalizaste la parte de la paz de Westfalia. Eh, nos hemos encontrado en las últimas décadas por las cuestiones pues hegemónicas de Estados Unidos, hablando de Samuel Huntington, que sus diferentes aventuras en Medio Oriente, en diferentes partes del mundo, que pues han puesto al tema de religión en una cuestión como fuera del estudio, o como el estudio tal vez de una cuestión extraña propia de sociedades o culturas exóticas, ¿no? Hablando en contraposición a cómo se proyecta Occidente, o al menos Estados Unidos, como una cuestión racional, científica, que aborda, que está lejos al menos de ese tipo de cuestiones sociales o religiosas. Y por ahí pues viene esta importancia que mencionaba el maestro Carlos de retomar justamente cómo comienza uno de los fundamentos, de los pilares del sistema internacional actual, derivado de un conflicto religioso sangriento en Europa, que fueron conformando estas bases del Estado-Nación, la soberanía, sus diferentes elementos fundamentales que forma actualmente nuestro sistema internacional. Desde ahí realmente yo he abordado el estudio un poco de las diferentes sociedades, religiones, especialmente en lo que es China e India. Es donde me he adentrado también en esa parte, en el conocimiento del Islam. Me ha tocado un poco abarcar diferentes manifestaciones, prácticas, religiones, sistemas filosóficos, como se pudieran identificar, de este gran espacio geográfico, justamente porque he abordado mis trabajos y mi especialidad en el estudio de la otredad, de la construcción de las representaciones en las relaciones internacionales, la importancia de la construcción de estas representaciones, pues para conformar, por ejemplo, lo que son las identidades nacionales, las identidades regionales que hemos visto a lo largo de diferentes periodos de la historia mundial,
también la construcción de lo que es el otro por parte de Occidente, y esta construcción que tenemos ahí, lo fueron comentando mis colegas, cómo se exacerbó en la parte del terrorismo relacionado con la religión, con los musulmanes y con el Islam de manera particular. Y desde ahí entonces, ¿cómo se construyen estas diferentes representaciones geográficas o representaciones geopolíticas, que es desde donde yo me he especializado como metodología y como perspectiva, para justificación, legitimidad de los diferentes países, tanto a nivel interno en sus diferentes sociedades como hacia el plano internacional, y justificar intervenciones políticas, de diferentes manifestaciones y acciones en contra de diferentes sociedades y cómo también eso se da de manera interna. Entonces, desde ahí, pues he ido encaminando un poco mis estudios, retomando una parte importante crítica que es el orientalismo, la construcción del Oriente desde Occidente y viceversa, una construcción como menciona Edward Said, que es un espejo. Al momento de construir al otro se va construyendo uno mismo y desde ahí pues cómo se ha dado toda esta relación de diferentes países con todo este espacio geográfico, ¿no? En particular Asia y Medio Oriente. Desde ahí pues yo me he adentrado, perdón, en la parte del estudio de las religiones dármicas, estas religiones que surgen territorialmente de lo que actualmente se conoce como la India, eh, sus diferentes desarrollo, también hablando un poco en esta cuestión, religiones o sistemas filosóficos o conjunto de prácticas religiosas o de religiosidades, también abordándolo desde una cuestión lejana, tal vez a nuestro conocimiento más inmediato de lo que puede ser una religión desde nuestra sociedad, o a lo mejor podemos incluso platicarlo desde cómo se concibe desde Occidente, que son estas diferentes prácticas, cuerpos, doctrinas institucionalizadas, con cierto dogma, con cierta jerarquía, que al menos de manera como inmediata o cercana es como se ha llegado a veces a estudiar lo que es la religión, cuando en realidad en otras sociedades, en diferentes momentos, culturas, este tipo de manifestaciones de la acercamiento, explicación de lo que es el entorno, la misma existencia de los seres humanos, la función que van teniendo las diferentes personas, los individuos en cierto momento, que se aborda desde el estudio de la filosofía, desde la metafísica, toda esta explicación que van surgiendo de las diferentes sociedades, no entran en esos esquemas, ¿no? Por ahí también esto lo comento para sumar esta parte de cómo se ha estado estudiando en los últimos años las religiones, o por qué no se ha estudiado más bien, ¿no? Porque se ha visto como algo separado completamente, cuando es una parte íntegra de nuestra misma sociedad occidental, para comenzar, y por supuesto de otras sociedades. Entonces, pues me he adentrado más en esa cuestión. Considero también que es una parte fundamental de la formación de los internacionalistas y de quien aborde la parte de los fenómenos, situaciones, eventos que se dan a nivel internacional, porque como comentaban mis colegas, es uno de los factores, a veces no es el principal, a veces es uno de los principales, también, pero es uno de los tantos factores como los económicos, los geopolíticos, los sociales, que se presentan en los diferentes escenarios, ¿no? Que se dan a nivel internacional. Entonces, como parte de la formación integral de los internacionalistas, que además tenemos un poco esa parte formativa, heredado un poco de Europa, la cuestión del estudio de las regiones y lo que conlleva en todo el conocimiento de una región, toda la diversidad de una región, pues como parte fundamental, ¿no? Integrar esta parte de los estudios sobre la religión. Entonces, por ahí me he adentrado a la cuestión de ir estudiando e identificando lo que es este tipo de religiones, manifestaciones en la construcción de las identidades y sobre todo las identidades más actuales. Por ahí, por ejemplo, podemos mencionar el caso del hinduismo, ¿no? Una religión dármica, como se llega a conocer, Sanatana Dharma en realidad,
como se debería de conocer mejor. Hinduismo, un término británico para tratar de comprender eso tan diferente, exótico y diverso al momento de que fueron ocupando el territorio de lo que es actualmente la India, para tratar de entenderlo y también medio de dominarlo al momento de describirlo, pero evidentemente dejando gran parte de lo que es pues estas prácticas y creencias y sistemas filosóficos de fuera, que ahora lo utilizamos. Curiosamente, en la actualidad tenemos un movimiento nacionalista hindú. Es tan extraño esa cuestión cuando se hablan de estudios poscoloniales, ¿no? En esta cuestión del cierto desprendimiento de varios países de lo que es Occidente y de esta etapa del colonialismo, que retomen un término que se impuso desde Occidente, desde el colonialismo mismo, para poderse referir a sí mismos. Entonces, eh, ahí podemos ver la complejidad de este tipo de estudios. Y entonces me he, por ejemplo, centrado en este tipo de estudios de la identidad, cómo se va conformando esta identidad nacional. Además, en estos estados que se independizaron no hace mucho, caso de la India, terminando la Segunda Guerra Mundial, India y Pakistán, por la parte de la partición, estados modernos de este sistema internacional, que en esta búsqueda de cohesión, de determinarse bajo este nuevo sistema, han tenido que recurrir a estas cuestiones, incluso desde sus mismas religiones mayoritarias, para lograr este tipo de cohesión nacional y cómo eso influye en las políticas actuales nacionales de estos países, como el caso que estoy comentando, y en su política exterior, en la relación que van teniendo de su política exterior con sociedades con cierta afinidad religiosa, cultural, histórica o civilizacional, como se llega a mencionar. Entonces, tomando como este ejemplo lo que es Hindutva, lo que se conoce como el nacionalismo hindú, actualmente que forma parte de la principal fuerza política de la India, con Narendra Modi, cómo se está dando esta cuestión interna de un nacionalismo que se empieza o se ha exacerbado desde hace tiempo, además en la última década, frente a una minoría musulmana que forma parte además de la misma historia de la India, tal vez más reciente, pero varios siglos de presencia musulmana dentro de territorio indio, y cómo está dando toda esta cuestión internamente, y en su relación también en política exterior con otros países de mayoría musulmana. Entonces, por ahí podemos ver este tipo de situaciones en donde el aspecto religioso es fundamental para comprender políticas nacionales y también políticas internacionales. Y por otra parte, también he estudiado en la cuestión de confucianismo, y ahí pues no me dejará mentir el maestro Carlos Amarón, como hablando de las dificultades al abordar este tipo de temas de estudios de la religión, nos encontramos con que no es tan fácil explicar este tipo de creencias, de prácticas históricas milenarias, en el caso de China, de la sociedad china, en nuestros esquemas más tradicionales occidentales, ¿no? De lo que es la religión, cuando conlleva una visión pues muy integrada, ¿no? En el caso del confucianismo, cómo integra más, se podría ver como una forma de pensamiento y de vida, pero no solamente eso, sino también de organización de la misma sociedad, de la función que va teniendo las diferentes individuos dentro de esa sociedad, en la búsqueda de ciertos valores éticos. Ahí ya se está volviendo un poquito más complejo, ¿no? Al hablar de estas cuestiones que tienen una carga subjetiva, histórica y estructural importante a considerar. Valores como es la cuestión de la armonía, de la virtud, y cómo entonces la misma sociedad va girando en torno, o debería de estar girando en torno a una cuestión así, para tener una buena vida, una buena sociedad en general. Entonces eso, por ejemplo, lo podemos ver como una parte de organización social y política, como normalmente se aborda el tema de confucianismo, que además tampoco se llama confucianismo a sí mismo, también es una cuestión que se asignó desde Occidente para comprender eso tan extraño
para quienes fueron conociendo estas diferentes tipos de manifestaciones. Pero va teniendo, por ejemplo, una cuestión que ya lo podemos ver un poquito como esas creencias religiosas, no tan de organización social y política como es el culto de los ancestros, y entonces una cuestión de la búsqueda de la piedad filial, el seguimiento de lo que son las autoridades, los padres, empieza por una cuestión así. Normalmente en mis clases recurro un poquito también para ir acercando esos temas al caso de algunos tipos este, de materiales o contenidos más de difusión masiva como los que son las películas, como el caso de Mulan y de Disney, ¿no? Cómo van teniendo ahí su altar, donde se veneran a los ancestros. Para ir aterrizando eso, obviamente tiene ahí puede ser cuestionable, por supuesto, de cierta manera, en otras tal vez no, porque nos acerca un poco a conocer más este tipo de cuestiones. Pero, por ejemplo, al imaginar toda esta cuestión, al poderla también conociendo un poquito más desde un aspecto inicial o tal vez profundizando más desde ciertos aspectos teóricos, nos encontramos con prácticas religiosas que van conectando a las personas, o al menos así lo van estableciendo estas sociedades, con algo más allá de la vida normal, ¿no? Con ancestros que ya dejaron de existir y la influencia que pueden tener en sus acciones del día a día. Y entonces ahí nos encontramos que, bueno, eso sí podría llamarse como religión o no. Entonces, desde ahí he abordado estas cuestiones y para ir cerrando también esta parte, dejar un poquito más hacia lo que es un posible diálogo, cómo esto, en la visión de las sociedades, empieza a proyectarse como parte de los elementos fundamentales de sus políticas exteriores, ¿no? Durante ciertos momentos. Entonces, ahí podemos utilizar este ejemplo ya para ir cerrando en la opción de confucianismo como ciertas políticas nacionales, política exterior de la República Popular China en algunos momentos, en sus inicios, pues iba en contra de todas estas manifestaciones, sus relaciones se realizaban a través o se legitimaban a través de otro tipo de discursos. Por ahí recuerdo, obviamente de textos históricos como, si no mal recuerdo, Kissinger le decía a Mao Zedong en la cuestión de la aproximación, lo felicitaba por el cambio tan importante que había realizado en esa sociedad china en la cuestión de sus creencias, entre comillas, antiguas, tradicionales, extremadamente supersticiosas, todo eso va entre comillas, por supuesto, porque viene de cierta perspectiva, a lo que Mao le respondía que lo único que había podido cambiar en esa cuestión era solamente lo que se encontraba en la ciudad de Beijing y más o menos sus alrededores, y que el 90% de la sociedad china seguía creyendo en estas cuestiones más tradicionales. Y como eso, por ejemplo, si lo pasamos a una cuestión más cercana con Xi Jinping, por ahí ya más famosamente conocido como el Emperador Rojo, y no en vano porque va recuperando varias cuestiones anteriores que habían sido rechazado por Mao Zedong y algunos de los dirigentes posteriores, cómo va retomando esta parte de las tradiciones sociales, políticas, filosóficas, para diferentes razones. Tampoco estamos aquí ensalzando y hablando desde un aspecto romántico de lo que es el pasado, porque también legitima lo que es el control y la autoridad actual, cómo va ensalzando estas cuestiones del confucianismo, de la obediencia, la piedad filial, el trabajo de toda una sociedad estructurada, jerárquica, para el beneficio de todos, para obtener lo que es una armonía como sociedad, y cómo eso se va proyectando internamente y también lo proyecta como la imagen de su política exterior. Entonces, eso realmente, y comentando un poco de lo que he estado trabajando para tratar de realzar con algunos ejemplos realmente muy inmediatos la importancia del estudio de los fenómenos religiosos, de los diferentes sistemas filosóficos, creencias y todo este conjunto de prácticas que van teniendo las diferentes sociedades, en especial de estos espacios geográficos que estamos estudiando en este seminario, pero no solamente de esos. Esto mismo lo podemos encontrar dentro del cristianismo y del catolicismo, o sea, no está exento de este tipo de cuestiones, aunque a veces se niegue, ¿no? Y se plantee como una unicidad incuestionable.
Yo lo dejaría hasta ahí. Camila, muchas gracias y pues estoy al tanto de lo que son comentarios y reflexiones respecto a esta temática. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, y muchas gracias también a los demás ponentes que participaron en la mesa. Para comenzar con esta parte de preguntas, tenemos algunos comentarios, preguntas también que nos dejaron en Facebook. Dice Denise Pérez, excelente mesa y un tema muy relevante. Rosa Cruz, muy interesante también. Una pregunta acá de Iván Carrasco, que dice, ¿qué se puede señalar respecto a la impronta de secularizar a las sociedades no seculares, a pesar de no tener la misma deriva histórica europea? Y si por acá también tienen algunas preguntas y quieren irlas dejando por el chat, y las leo, por supuesto. Bueno, no sé si cómo nos dividimos aquí para esta parte de las preguntas, pero nos habían dejado también, Camila nos había hecho algunas preguntas como para la discusión al principio. La primera que nos hiciste, Camila, y como tratando de hilar también a esta pregunta que hacen en las redes, es sobre si el factor religioso es un factor que puede ser determinante para... La realidad es que si uno entiende que los factores son múltiples a la hora de estudiar un fenómeno internacional, no podríamos decir que ningún factor es determinante para nada en realidad. Los factores en su conjunto pueden explicar por qué ocurren los fenómenos y en algún momento puede ser más largo o menos largo en términos de temporalidad, pues explicará algunas cosas más el factor religioso, algunas cosas más el factor militar, pero no es que uno exista solamente ahí, sino que se complementan a la hora de hacer el análisis. Y por otro lado, lo que preguntaban sobre el tema de la secularización, la realidad es que autores también, por ejemplo, como José Casanova, argumentan que el mito de la secularización no existió ni siquiera en Europa, que a pesar de que efectivamente muchos gobiernos europeos intentaron tener una posición laica frente a lo religioso y entonces quitar lo religioso de la esfera pública de manera definitiva, eso nunca se logró. Y aún en la configuración propia, no solamente del Estado-nación, sino de la propia Europa y aún de la Unión Europea, los elementos religiosos han estado presentes durante toda su conformación histórica. Ahorita les iba a escribir, pero mejor se los digo, el texto de los tratados de Osnabrück y Münster para la paz de Westfalia, empiezan ambos textos con, en el nombre de la Santísima Trinidad, los pueblos de Europa o los pueblos cristianos de Europa decimos que, y muchos tratados que se hicieron antes y después de la paz de Westfalia empiezan, de hecho, así, en el nombre de la Santísima Trinidad. Hubo una discusión en el marco de la Unión Europea cuando se estaba conformando los organismos iniciales de la Unión Europea, la CECA y en el Tratado de Roma y los tratados fundacionales de la Unión Europea. Hubo una discusión que llevaron a cabo los padres fundadores de Europa, Schuman, por ejemplo, fue muy vocal en eso, que pretendía poner un párrafo en la carta de inicio de la Unión Europea que reconocía la identidad cristiana como pilar de los valores y los derechos que se habían repartido al mundo, ¿no? Entonces, primero decir que lo religioso está ahí aún después de la lógica secularizante, de la lógica de la laicidad y demás, y que, por otro lado, en los espacios de mayorías musulmanas o de mayorías budistas o de mayorías de otras confesiones, existen también proyectos seculares. De hecho, el proyecto palestino, uno de los proyectos palestinos de nación, fue un proyecto secular, ¿no? Que pretendía que lo religioso, que en este caso que el Islam, fuera parte de la esfera privada y no de la esfera pública, sobre todo reconociendo la multiplicidad de confesiones religiosas en el área. Entonces, efectivamente, no existe el tema de la secularización materialmente hablando de manera definitiva en todo el mundo, pero tampoco es verdad que en los países de mayoría musulmana, por ejemplo, exista solamente un proyecto confesional religioso, ¿no? También hay proyectos seculares y que sorprendentemente vienen muchas veces estas
estos empujes por la secularidad de los espacios de parte de líderes y de miembros de las iglesias en los diferentes países, porque, por ejemplo, a los cristianos de Siria, eso les permite seguir ejerciendo su confesión religiosa en otros espacios de mayorías de otras confesiones, ¿no? La secularización también pensada como una herramienta jurídica que garantice la posibilidad de ejercer, de ejercer una religión determinada, ¿no? Bien, yo sobre las preguntas que habías planteado, Camila, ¿qué autores podríamos recomendar? Creo que esa fue una de las preguntas. Híjole, hay muchísimos. Ya mencionaron algunos, por ejemplo, está Jonathan Fox, que tiene ahí muchísimo escrito en la materia. También está Jeffrey Haynes, que también tiene hay un manual de cómo cruzar teoría de relaciones internacionales con fenómeno religioso, y que eso se publicó hace ya como más de una década, ¿no? Entonces, tampoco es como que en esta mesa estemos encontrando el hilo negro, ¿no? De las relaciones internacionales. Ya se ha escrito sobre religión y rey. ¿Qué otros autores les puedo recomendar? Talal Asad. Creo que la definición de Talal Asad sobre religión es fundamental para todo internacionalista. Talal Asad dice, más o menos parafraseándolo porque no recuerdo la cita como tal, dice que la religión es un fenómeno discursivo que precisamente por tener una historia tiene una ortodoxia, es decir, lo que interesa de la religión es ver cuáles son las prácticas permisibles y no permisibles y que legitiman al poder, ¿no? Por eso yo lo uso mucho para estudiar política exterior, ¿no? Porque ahí estudio desde la construcción social del Estado y la legitimidad y cómo eso se lleva a las estrategias más allá de las fronteras, ¿no? Hay una autora muy interesante que es Kubal Koba. Ella habla sobre teología política internacional, que híjole, es otro rollo, ¿no? O sea, ella habla de un diálogo interconfesional mundial, ¿no? Que ya es como muy aventurado, y que tampoco es una línea que se haya desarrollado mucho, ¿no? Entonces, si por aquí hay alguien buscando ahí tema de tesis, anótele, ¿no? Bendulka Kubalkova, creo que se llama. Ahí rastreé su obra. Y bueno, son algunos como de los que les puedo recomendar. Clifford Geertz, por ejemplo, él da una definición de religión en la que habla sobre vigorosos y estimulantes símbolos que están cargados de tanta realidad que alteran los estados de conciencia de los practicantes y los llevan a actuar o decidir, ¿no? Ciertas cosas en función de esos símbolos religiosos. Entonces creo que eso es una batería como de autores que podrían ir rastreando. Para el caso de quien quiera entrarle a Islam, por ejemplo, hay un cuerpo que es teoría islámica de relaciones internacionales, que tiene ahí como dos grandes vertientes, ¿no? Igual que el primer debate de Rey. Los teóricos islámicos de relaciones internacionales o se van por el discurso realista de Dar al-Harb o el lugar de la guerra, de mundo islámico versus mundo no islámico, o de una teoría más normativa de corte idealista, del deber ser, de derecho internacional humanitario con perspectiva islámica, etcétera, etcétera. Entonces creo que por ahí pueden rastrearle. Nassif Adiong, del sudeste asiático, ahí rastrea bastantes de esos elementos. Em, Ahora, sobre la pregunta de Iván Carrasco, primero saludos para el maestro Iván Carrasco, también miembro del Comité de Estudios de Asia y Medio Oriente. ¿Qué se puede señalar respecto a esta secularización? Bien, como bien decía Leonel, la secularización está más en la mente de los pensadores occidentales, como una realidad universal, que en la realidad misma, ¿no? Que el proyecto de secularización fue un proyecto europeo que permitía acoplar a los colonizados con sus colonizadores, ¿no? Porque los colonizadores llegan ya en una revolución cultural, ¿no? En la que aseveraban que el triunfo de la modernidad occidental, que es necesariamente secular, según ellos, pues es innegable, ¿no? Y que todo modelo de desarrollo que sea viable está sustentado precisamente en esa secularidad, y por lo tanto yo te impongo una secularidad porque eso te va a llevar al progreso.
pero lo que vimos es que en las sociedades confesionales no vieron necesariamente en los modelos seculares una alternativa para lograr ese desarrollo prometido. En el caso, por ejemplo, de sociedades de Medio Oriente, en el caso egipcio, surge la hermandad musulmana, ¿no? Con Said Qutb y otros pensadores que dicen, recuerden ustedes en la época de los califatos, donde el mundo islámico era el faro de conocimiento y progreso del mundo. Si regresáramos a gobernarnos en esos estándares, a lo mejor volveríamos a esa trayectoria de desarrollo, ¿no? Y creo que pues ahí el colonialismo como que se topó con estos cuestionamientos, ¿no? Que resultaron también importantes para los procesos de descolonización que vinieron en la segunda mitad del siglo XX. Entonces yo creo que más que una realidad consolidada, la secularización es un proyecto político europeo, que como también, ahí sí le doy también la razón a Leonel, los proyectos religiosos no necesariamente son la panacea, ¿no? Hay sociedades en las que ha costado muchísimo construir estatalidad con esta cuestión de la religiosidad, de lo confesional, pero vamos, creo que es un modelo ahí interesante. Yo particularmente no podría decirle a un régimen secularízate o hazte un régimen confesional. Creo que eso dependerá de cada sociedad, ¿no? O sea, porque por ejemplo hay mucha gente que en el caso iraní dicen, bueno, es que si el ayatollah y los líderes religiosos dejaran el poder, Irán sería un mejor lugar. Pues no sé si eso sea necesariamente cierto. Creo que eso le toca más bien a la sociedad iraní decidirlo, ¿no? Eh, y bueno, hasta aquí mi comentario. Yo, comparto realmente lo que se ha comentado por mis colegas en cuanto a la secularización. Añadiría también que en algunos casos, y a lo mejor varios casos en realidad, esto ha sido identificado justamente como una parte de un proyecto occidental que se ha estado imponiendo, que ha ido acompañando además de una cuestión económica. No nada más está la parte de la organización política, de la misma estructura de un Estado, ¿no? Hablando de algunos países que entraron en su proceso de conformación después de la Segunda Guerra Mundial. Va también de la mano de los proyectos económicos de Occidente y entonces de ciertas aperturas, de cierto neocolonialismo de cierta manera, ¿no? En la cuestión de poder intervenir, que se tenga una sociedad, abierta, ¿no? Como un ideal, pero que eso va a significar también abierta a intereses extranjeros y que funcionó y sigue funcionando así desde entonces. Por lo tanto, en esa cuestión se ha identificado y además con las diferentes crisis económicas características del capitalismo, o de estos momentos postcapitalistas en los que se encuentra la sociedad actual, que ha generado una desigualdad importante, desde si ya sabemos toda esta parte de las diferentes consecuencias de este tipo de estructuras económicas. Pues ha generado entonces ese descontento, el descontento del proyecto fallido, incluso desde Occidente se llama el proyecto fallido de la modernidad, ¿no? No solamente estamos hablando en esa cuestión de otros países fuera de Europa y del hemisferio occidental. Por lo tanto, esa opción de la secularización se ha identificado y tengo en la mente la parte de la India, hablando del ejemplo que le estaba comentando hace unos momentos. eh, se conformó desde esa idea lo que era el Estado indio moderno, secular. Sin embargo, eso no ha generado que se dé una integración como lo plantearon los líderes iniciales, Gandhi, Nehru, en un momento muy inicial, Ali Jinnah, etcétera. Y por lo tanto, actualmente lo que encontramos son fenómenos políticos, sociales, nacionalistas, religiosos que rechazan toda esta idea de la secularización en diferentes esferas, especialmente en la esfera política. Entonces, pues por ahí encontramos este tipo de cuestiones, ¿no? Ante una imposición, pues se ve como un proyecto extranjero y eso, por ejemplo, tal vez se manifiesta mucho más en ejemplos de Medio Oriente, ¿no? Por ahí Afganistán, parte del grupo
social político que controla Afganistán actualmente, en parte de su discurso desde hace varias décadas ha sido justamente esa opción, la imposición de todo un modelo que no corresponde a la realidad social, cultural, ¿no? Es parte también de ese discurso en contra de Occidente, de su intervención. Lo mismo podemos decir de Irán, es decir, encontramos más elementos, ¿no? Ante esa cuestión. Nos dejaron otra pregunta en los comentarios. Dice, disculpen, buenas noches. Ya respondió el profesor Leonel Campuzano por ahí algunos autores, por los que están preguntando. ¿Qué autores podrían recomendar para estudiar la religión católica? Actualmente en esta religión la sinodalidad está cobrando mucha importancia a partir del Papa Francisco, así como su encíclica Fratelli Tutti, que bien podría ser una crítica al multilateralismo actual. No sé si tengan algunas otras recomendaciones. Yo, así como tal, autores, no te podría recomendar, Ceci. No es como que haya trabajado así muy a profundidad catolicismo, pero sí te puedo recomendar que sigas en Facebook al grupo Religiosidad y Cultura. Ahí trabajan dos colegas, el maestro Jonathan Juárez Melgoza y el doctor Ernesto Gallardo, me parece, ese es su apellido. Ellos son especialistas en cristianismo, sobre todo cristianismo primitivo. Ellos trabajan padres del desierto, que es así teología muy antigua, cristiana. Y ellos trabajan también de cerca el tema de catolicismo. Entonces, generan muchísimos eventos. Ellos difunden muchos trabajos desde el punto de vista de la filosofía, eso sí hay que mencionarlo. em, y ellos te podrían orientar. Sobre todo, Jonathan sí lo tengo muy bien ubicado con que trabaja temas de catolicismo. Y les recomiendo mucho el grupo de religiosidad y cultura de estos colegas de la UNAM, de Facultad de Filosofía y Letras, porque además también son muy prolíficos, generan muchos eventos y mucho material en torno a esta parte del cristianismo. Entonces, igual y si por ahí te avientas un clavado en su Facebook, seguramente vas a encontrar algo útil. Bueno, en realidad justamente encontrar autoras y autores tan particulares, sobre todo quienes tratamos los temas religiosos, tenemos que diversificar mucho a veces eh, cómo vamos abordando y quienes hacen aplicaciones o estudios más profundos sobre confesiones particulares son sobre todo la gente de sociología y de antropología. El grupo del Seminario de Estudios sobre Intersecciones de lo Religioso, el CEMIR. Ellos son mayoritariamente gente de socio, de antropología, incluso de comunicación, que sí trabajan temas muy particulares. Y en el caso de México, para quienes, por ejemplo, les interesen los temas jurídicos, la Cátedra Benito Juárez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tiene también trabajos sobre esta discusión sobre laicidad, secularización, sobre todo, por supuesto, en términos normativos. Ahí participa, por ejemplo, la doctora Pauline Capdevielle del Instituto de Jurídicas. Y en el Instituto de Investigaciones Sociales también hay varios autores y autoras de las investigadoras de este instituto que están trabajando de manera particular, sobre todo confesiones católicas, casi siempre vinculadas, por ejemplo, a las iglesias en México, ¿no? Es común. Pero alguien que como tal haga este estudio particular de las religiones, pues es complicado de encontrar. La misma Karen Armstrong cuando escribió el texto del Islam, pues en realidad ella es fue una monja católica, ¿no? Que desarrolló interés por el Islam y lo estudió. Entonces son en realidad estos pequeños espacios en los que alguien haya escrito algo muy particular. Yo ahí podría recomendar, bueno, algunos autores más como de inicio para ir comprendiendo lo que es filosofía de la religión, que es una perspectiva que lo aborda, como Mr. Eliade, que habla de esta cuestión sagrado y profano, que va haciendo diferentes conceptualizaciones. Y en esto en particular de la cuestión del cristianismo, este,
por ahí en otro libro, por acá, justamente para recordarlo, el estudio de la religión de Díez de Velasco, por ahí hay un apartado que integra el estudio filológico de lo que es los textos como la Biblia, textos cristianos, para describir lo que son los principales conceptos, fundamentos, simbolismos de lo que es la religión y también de la parte de las instituciones. Entonces, por ahí, se, se pueden consultar, me parece que esos están disponibles, ya tienen incluso algunos años, no son textos tan recientes, pero todavía muy actuales que se pueden utilizar para adentrarse, por ejemplo, a este tema del cristianismo o en general para irse adentrando a los conceptos como básicos al momento de acercarse al estudio de la religión. Ok, muchas gracias. Han aparecido otras preguntas acá por el chat. Dice Jimena Jaramillo, ¿qué libros podrían recomendar para saber más de los católicos ortodoxos? Hazael Juárez dice, buenas noches. Desde la perspectiva de relaciones internacionales, ¿existe algún estudio o lectura sobre la relación o convivencia cristianismo, santería, culto a la Santa Muerte? Y Daniela Domínguez nos dice, el confucianismo a veces se considera una religión y en otras ocasiones una filosofía ética o sistema de pensamiento. ¿De qué manera influye esta clasificación en la forma en que un Estado, particularmente China, integra estos principios en su política exterior? Y Yadani Servin, hola, buenas noches. Desde su perspectiva, ¿hasta qué punto los gobiernos utilizan la religión como herramienta de política exterior? Entonces, yo creo que también se pueden ir respondiendo estas preguntas según el orden de participación. Bueno, ahí en realidad, gracias Camila, y gracias a quienes nos preguntan, ahí en realidad sobre el tema del cristianismo y la santería, es un tema tan particular que generalmente no estará entre gente de relaciones internacionales. Y yo me iría más con la pregunta que generó Yadani sobre hasta qué punto los gobiernos utilizan la religión como política exterior. En los estudios que se han hecho, por lo menos en los últimos 20 años, y esto lo digo porque he estado haciendo un seguimiento para la maestría sobre las producciones desde las relaciones internacionales con el vínculo a la religión, lo que nos hemos dado cuenta es que de hecho es mucho el nivel de uso instrumental de lo religioso a nivel internacional. Y no solamente ocurre esto en términos de religiones como el Islam, ¿no? Que a veces parece que es obvio que en tanto que son gobiernos símiles al Islam, pues tendrán esta lógica de política exterior como ya dada, ¿no? En realidad tienen sus particularidades, de eso es de lo que claramente trabaja más el maestro Zamarrón, pero, por ejemplo, en el caso de la confesión cristiana, hay unas relaciones internacionales que se generan desde organizaciones religiosas cristianas, algunas de corte, por ejemplo, sionista, otras de hecho son de corte más apegado a lo que fue y lo que es la teología de la liberación en América Latina, que hermana de algunas formas algunas relaciones internacionales que ocurren en el mundo, en nuestra región y lo hemos visto claramente con la forma en la que Donald Trump ha ejercido parte de su política exterior, o al menos de la narrativa de la política exterior, ¿no? Una de las cosas que tuvieron que salir a desmentir algunos líderes religiosos de Oriente fue que fue una narrativa que Trump lanzó, que es que todos los gobiernos musulmanes del Medio Oriente eran perseguidores de cristianos y que Israel era uno de los garantes de los derechos religiosos de las personas cristianas en la región del Medio Oriente. Esto no solo es falso, sino que es una de las otras elementos que ha instrumentalizado el gobierno de Netanyahu. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el tema de los derechos LGBT, pues el régimen de Benjamín Netanyahu ha dicho que Israel es de los pocos que cuidan este elemento en su territorio y entonces se está haciendo malabares en realidad con quedar bien con las comunidades cristianas sionistas que por supuesto no estarían de acuerdo con la agenda LGBT como le llaman ellos agenda LGBT y entonces hacer malabares también con la comunidad, pero estar haciendo toda esta lógica de intercambio. La política exterior, al menos su narrativa se ha construido, al menos desde los Estados Unidos, montada en una narrativa cristiana
desde hace muchos años. Propiamente el proyecto de nación estadounidense es un proyecto de nación cristiana, ¿no? El Destino Manifiesto es claramente un ejercicio de aplicación de una doctrina cristiana en el marco del programa o el proyecto de país que son los Estados Unidos. Bien, yo respecto a este tema de política exterior, los estados de la península arábiga, las monarquías recurren muchísimo a la religión en su política exterior, al discurso, más bien a la práctica del takfirismo, no al ir declarando por ahí buenos, malos musulmanes. Sobre todo porque muchos de de estas monarquías, si bien el monarca es una persona que a lo mejor no necesariamente es un sacerdote o un imán, ¿no? En el caso del Islam, siempre tienen detrás un cuerpo colegiado de jurisconsultos. Hay muchísimas formas de llamarles, ¿no? Jurisconsultos, ulemas, muftis, etcétera, etcétera, que le susurran al oído al gobernante qué práctica es islámica y qué práctica no, y eso va determinando su margen de acción, ¿no? Y con quién sí establecen relaciones y qué tipo de relaciones establecen. Ahora, sobre esta pregunta de política exterior, sí quiero ser muy enfático. Cuando hablamos de actores religiosos, no estamos hablando de, y lo voy a expresar así, ¿no? Coloquialmente, del loquito del centro que tiene el cartel de el mundo, el fin del mundo está cerca. No, estamos hablando de gente racional, que tiene un cálculo de las capacidades de poder con las que cuentan, la gobernabilidad generada por los discursos religiosos, la red de contactos que se establecen entre comunidades de creyentes, etcétera, etcétera, y saben qué margen de acción tienen, ¿no? Para poder operar en el mundo. Entonces, creo que sí, sí se usa muchísimo en la política exterior. Ahora, sobre cristianismo, santería, santa muerte, híjole, es una pregunta que me gusta muchísimo, pero creo que en relaciones internacionales tenemos ahí como una limitante. De entrada, porque, por ejemplo, la santería no tiene un texto unificado. Ahí lo que yo les platiqué de núcleo histológico sería como una tarea muy difícil, porque de dónde rastreas, ¿no? El mínimo común de creencias. Tengo entendido que en santería y en las religiones yoruba tiene más bien que ver con tradiciones orales que se pasan de ile en ile, es decir, de casa santoral en casa santoral. Pero sí es como muy interesante. Yo podría recomendarle a la persona que hizo esta pregunta que busque en YouTube las sesiones del Seminario de Geopolítica y Religiosidad, creo que así se llamó. Lo celebró el CRIM, el Centro de Estudios Regionales de la UNAM, allá en Morelos, y todas las sesiones del seminario están colgadas en YouTube. Y ahí hay algunas sesiones en las que se habla sobre santería, por ejemplo, del culto a la Santa Muerte y de otras prácticas espirituales que trazan relaciones transfronterizas. Entonces, por ahí a lo mejor encuentras información mucho más concreta de la que yo podría ofrecer en este momento. Eh, Respecto a la pregunta en la cuestión de si los gobiernos utilizan la religión como herramienta de política exterior, realmente concordaría con mis colegas. Hay diferentes formas en lo que se utilizan. Los mismos grupos e instituciones tienen una política activa que trasciende las fronteras nacionales. Se pueden abordar desde ahí esos análisis y en cuanto a la política exterior de un país. Hay muchas formas en las que influyen como parte, como un ejemplo, podría decirse una cuestión de búsqueda de legitimidad interna y también de cierta fundamentación hacia las cuestiones de política exterior, lo que van realizando de acciones. Entonces lo podemos entender como un aspecto que surge de la misma sociedad en cuestión de valores, creencias de posición, de conformación de la misma identidad que de ahí va influyendo, como también de políticas más concretas, activas, de intereses propios de ciertos grupos, ¿no? Que pueden o no tener un mayor o menor acceso al poder o que sirven en algunos momentos o se utilizan en algunos momentos para discursos de legitimidad, aunque los líderes políticos tal vez ni sean cercanos, ¿no? A cierto tipo de prácticas, de religiosidad, etcétera.
Y por ahí, tomando el tema de la pregunta del confucianismo, muy interesante. Da para mucho más, ¿no? Justamente, ¿de qué manera influye esta clasificación en la forma en que un Estado, particularmente China, integra estos principios en su política exterior? Si se define como una filosofía, como un sistema de creencias. Yo tal vez lo podría resumir en la cuestión de que se define como algo chino, de origen chino. Y ahí hay que ir entendiendo y también las cuestiones religiosas van girando un poco en torno a eso, cómo se ve la sociedad o estas sociedades históricas en el mundo. Entonces, ¿por qué en la actualidad, desde hace algunas décadas, se empezó a retomar toda esa cuestión? Porque se ha promovido de nueva cuenta lo chino como una cuestión fuerte de identidad nacional y como una cuestión de civilización diferente, propia, y a lo mejor yo me atrevería a decir como una reivindicación de lo chino, que en algunos momentos, en los periodos más convulsos de la historia china moderna, se trató de eliminar toda esta cuestión que era chino, ¿no? La parte de su sistema político, filosófico, social, se intentó eliminar completamente. Porque se veía como algo inferior frente a la superioridad militar occidental, que fue lo que sufrió en el siglo de humillación, y japonesa, ¿no? Por supuesto. Este, entonces, es una reivindicación de lo que es China y como se veía China anteriormente, centro civilizacional del mundo. Como se llegaba a proyectar la sociedad china era un centro donde las otras sociedades, incluidos ahí lo que llamaban bárbaros del norte, manchúes, mongoles, etcétera, se acercaban a aprender porque era centro de desarrollo tecnológico, de conocimiento. Y entonces retoma toda esta cuestión, de otros ejemplos, y lo pone como una cuestión propia de China, ¿no? Más allá de tratar de categorizarla como una cuestión de sistema político o un sistema, un conjunto de prácticas religiosas, es una cuestión de origen chino y entonces se le va dando ese peso, como está proyectando o intenta proyectarse China actualmente, como un centro civilizacional, ahorita pues económico, potencia económica, a la que los demás países se acercan y obtienen los beneficios, ¿no? Parte de su discurso de política exterior. Muchas gracias. Y para ir cerrando, hay una última pregunta de Marisol García. ¿Por qué algunos grupos religiosos tienen más poder o influencia en ciertos países que en otros? ¿Y puede la religión ayudar a resolver conflictos entre países o más bien los empeora? Bien, pues para ir justamente como dices Camila, gracias cerrando y también a Marisol por las preguntas. Las razones por las que un grupo tiene más poder que otro no solamente se pueden entender en el vínculo de lo religioso, en realidad esas razones se pueden buscar e interpretar en por qué un grupo político tiene más poder que otro, por qué una figura pública tiene más poder que otra, tiene que ver con muchos elementos relevantes, pero que sobre todo, al menos, por ejemplo, desde la lógica, desde el constructivismo, un grupo religioso puede generar más poder porque se concibe por parte de su comunidad que tiene ciertos elementos o ciertas capacidades, y una vez que este grupo o esta religión o el grupo practicante conciben ese poder, lo refuerzan, ¿no? Y buscarán elementos relevantes que hagan de sostén y de base de ese poder, ¿no? Una lógica como de autorrepetición de la identidad del poderoso, ¿no? Por supuesto, ningún grupo que esté en el gobierno suní o cristiano, protestante, o por ejemplo, ahora en América Latina, los grupos en el poder que apoyan el neopentecostalismo en Brasil, que apoyaron mucho tiempo a Jair Bolsonaro, han estado generando acciones para poder introducirse a los espacios de poder, crearon un partido al que le están metiendo mucho dinero, entonces obviamente a punta de billetazos, pues también eso puede explicar por qué algún grupo político religioso o religioso tiene más o menos influencia, ¿no? Con quienes se relaciona y demás. Y por otro lado, si la religión puede ayudar a explicar, puede ayudar a resolver conflictos entre países o más bien los empeora, lo que hemos visto en los estudios es que o puede ocurrir ambas cosas y que incluso pueden ocurrir al mismo tiempo.
Puede ser que en un espacio, incluso pensemos en el caso palestino-israelí, algunas partes confesionales musulmanas estén en pro de continuar con esta lógica vinculada al conflicto bélico como la yihad entendida en esta acepción de la guerra santa, pero también hay otros que piensan la yihad no en esos términos de guerra, justamente en estos elementos de contacto que pudieran tener no solo entre musulmanes, sino entre musulmanes, cristianos y judíos que los pudieran ayudar a resolver los conflictos, ¿no? Lo bonito o lo interesante de lo que atendemos en relaciones internacionales justamente es que varios agentes de un mismo fenómeno interactúan entre sí al mismo tiempo con agendas diversas al mismo tiempo. Entonces eso es lo que lo vuelve muy interesante, ¿no? Al menos a mí personalmente me gusta pensar o buscar justamente estos elementos que generan diálogos intra e interreligiosos, intra hacia adentro de la confesión misma e inter entre las religiones, para poder conseguir la paz. Por supuesto que esa es una aspiración que tenemos al menos quienes estudiamos relaciones internacionales. Bien, yo brevemente sumaría que respecto a si puede resolverlos o empeorarlos, yo pensaría en el caso del Líbano, después de la guerra civil, ¿no? Cómo la construcción del Estado libanés más contemporáneo tuvo que recurrir a un reparto político religioso, es decir, asignar ciertas posiciones de poder a grupos musulmanes y otro a grupos cristianos y otro a grupos drusos para poder generar estabilidad y no sentir que un grupo está oprimiendo al otro. Y estos son escenarios de cooperación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bosnia y Herzegovina, también sucedió algo parecido, ¿no? En República Srpska, toda esta división confesional de las figuras de poder sirven para mantener gobernabilidad dentro del territorio. Entonces, creo que no es como que la religión naturalmente te haga más violento o naturalmente te haga una buena persona que le gusta la cooperación. Es el uso instrumental que le da la élite político-religiosa que está gobernando en ese momento, o bien los movimientos contra poder que están también buscando entrar a estas dinámicas políticas. Yo abonaría pues muy brevemente a esa cuestión. Es una pregunta muy interesante. Eh, Tal vez sin una resolución, son como parte de los debates alrededor de las mismas cuestiones de los temas religiosos o de las diferentes religiones. Por ahí tenía uno de mis profesores de geopolítica, Dejan Mihailovic, ahí en la licenciatura ya hace algunos años, nos hacía leer un texto respecto a la importancia del estudio de las religiones y mencionaba por ahí, no sé qué tan sustentado, ¿no? Es una cuestión que siempre se quedó al aire. Ese escenario en el que si no hubiera existido un cierto código ético moral en algunos momentos, cómo hubiera terminado una parte de la humanidad, ¿no? Pensando en las guerras mundiales, el serbio además, conocedor de este tipo de conflictos. Este, Nos imaginamos esta cuestión de estos códigos éticos morales alrededor de las religiones que normalmente, ahí me atrevería a generalizar un poco, van caminando hacia una cuestión de cierta paz, orden social, este, no tanto hacia la cuestión de los conflictos, ¿no? O de las guerras. Entonces, pues por ahí se puede abordar, ¿no? Cómo estos códigos van influyendo sobre la sociedad en general. Y para terminar, tal vez para ver esa distinción, en el momento en el que algunas creencias o simbolismos forman parte de una ideología política, es decir, va teniendo ciertos objetivos de ciertos grupos, ahí habría que hacer una diferenciación, ¿no? Cuando va caminando hacia esa parte que se utilizan este tipo de discursos para ciertos fines bélicos o no bélicos, y cuando son las prácticas, religiosas, no sé si llamarlo así, tal vez más del día a día, ¿no? De la misma religiosidad de la sociedad. Entonces por ahí podríamos determinar eso, ¿no? Y identificar entonces esas ideologías políticas ya que van retomando estos elementos religiosos que evidentemente
ciertos momentos van llevando a conflictos que parecieran ser completamente religión contra religión, ¿no? Como muchas veces se llega a presentar. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todas y todos por sus preguntas y gracias, por supuesto, profesores, por esta discusión tan interesante que resulta tan importante, por supuesto. Em, y bueno, también invitarles a que sigan estas sesiones de este seminario permanente que se lleva a cabo en el marco de las actividades del Comité de Estudios de Asia y Medio Oriente de la Asociación Mexicana, perdón, de Estudios Internacionales. Muchas gracias por estar por acá con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y estén ahí al pendientes de los eventos del comité. Todavía vienen bastantes. Nos vemos pronto. Gracias a todas, a todos. Gracias, Camila. Maestro Josué Lenel, mucho Mucho gusto, gusto. muchas gracias. Nos vemos, que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego.